Vale. En este vídeo me gustaría presentar cómo se luchó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en este punto de nuestros estudios, nosotros ya hemos examinado, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la expansión de Hitler y su eventual retrocesión tras las batallas de Stalingrado, en el este, en Rusia, además del día D, o sea, la batalla de las playas de Normandía. También nosotros vimos a Hitler intentando volver a tener la ventaja en la guerra, en la batalla de las Ardenas, pero en este punto nosotros hemos visto la llegada de Estados Unidos siendo muy eh, eh, benéfico, se puede decir, para los aliados. En este punto Hitler ya está perdiendo. Entonces, nuestro propósito es averiguar realmente cómo es que Estados Unidos entró en la guerra para que pudiera darles a los aliados la ventaja y eventualmente la cabecera. Claro, nosotros hemos visto ya la guerra Blitzkrieg de Hitler, efectivamente arrojando todo lo que tenía en puntos débiles en frentes enemigas. Se puede ver eso en la batalla de Dunkirk, de varias batallas. Y las vas a examinar un poco más en el curso de Historia de Estados Unidos, porque nos gusta a nosotros, profes de historia del departamento, presentar Blitzkrieg en batallas en las que participaron los Estados Unidos, sobre todo la batalla de Normandía. Pero bueno, por lo general, en este punto, Hitler ya está ganando gracias a Blitzkrieg y Estados Unidos todavía no ha entrado en la guerra. Así que Hitler ya tiene la ventaja en Europa. Más cosas que hemos visto es efectivamente el descenso de los aliados en un mundo caótico. Los franceses han sido derrotados por los nazis y los británicos ahora han vuelto a Gran Bretaña rindiéndose de la batalla en Europa, y los nazis los han perseguido hacia Londres y otros lugares en Gran Bretaña. Para los años 1940, 1941, parece que es posible que Hitler gane la guerra en Europa, pero es necesario destacar que Europa no fue el único teatro de la guerra. De verdad, existían 3 teatros de la guerra. Y cuando digo teatro, no me refiero a un espectáculo o una ópera. En la historia, muchas veces, nosotros historiadores, y os incluyo a vosotros, cuando digo historiadores, hablamos de los diferentes lugares o regiones donde se lucha una guerra como teatros. Porque, bueno, si piensas de él, tienes un director lejos que está organizando todas esas acciones que ocurren en el escenario, y a final de cuentas hay un conflicto, un cuento entero esencialmente conectado con ese lugar. Entonces ya hemos hablado del teatro de Europa, y en el teatro de Europa Alemania tiene la ventaja a final de cuentas, ¿no? Así que a pesar de que Alemania está rodeada por otros países, tiene la ventaja en todos sus frentes para el año 1943. Eso realmente da miedo al mundo. O sea, eso es una amenaza a cómo andaba Europa. Pero también había el teatro en África del Norte. Sabemos nosotros muy bien que el imperialismo es un factor corriente en la época. Se puede decir que todavía hoy día el imperialismo es un factor muy influyente en los asuntos mundiales. Entonces, los europeos se luchaban en Europa, pero también en África, donde se había repartido África entre ellos décadas antes. Pues ahora hay guerra de colonia en colonia. Lo bueno es que los aliados, Gran Bretaña y Francia, tienen unas ganancias en África. No queda perfectamente obvio, claro en Europa, que Hitler quizás gane la ventaja. En África no le fue tan fácil para Hitler, pero sí tuvo unas ganancias. Hitler tuvo unas ganancias en la alianza de los aliados. Nosotros ya hemos visto la batalla de Stalingrado. Eso es el punto
de decadencia para los nazis. Hasta 1943, los nazis y el eje de Alemania e Italia había ganado la mayoría de sus batallas, hasta el invierno terrible, feroz ruso arrasó a toda posibilidad alemana de ganarlo todo. Y entonces para Stalingrado vemos la caída gradual de los nazis. Pero todavía no hemos contestado la pregunta de cómo es que Estados Unidos entrara en la guerra, especialmente dado que, hasta este punto, en este punto con la batalla de Stalingrado, parece que quizás Hitler no vaya a ganar. Entonces, ¿cómo es que Estados Unidos vaya a entrar en una guerra, como se puede ver aquí las fotos de la batalla de Stalingrado, en que quizás ya no van a ser necesitados los americanos? Ahora entonces hablamos del Teatro del Pacífico. Para 1937, aún antes de la invasión de Polonia por Hitler, cerca de la invasión de los Sudetes por Hitler, Japón, también enfadado por los resultados del Tratado de Versalles, también nacionalistas, ultranacionalistas, están expandiendo en el Océano Pacífico con el fin de hacerse con más poder y más influencia. Los japoneses encuentran que en Hawái, Estados Unidos ha establecido una base y de verdad, en cuanto al militar, Hawái de verdad es un punto muy, muy útil en el control del Océano Pacífico. En este punto, Hawái todavía no es estado, es un territorio estadounidense y los japoneses encuentran que la falta de población, la distancia de Estados Unidos, quizás si ellos puedan atacar a Pearl Harbor y demostrar la debilidad de Estados Unidos en el Pacífico, pudieran concretar la idea de que Japón es rey del Pacífico. Cuando Japón comete los atentados de Pearl Harbor en 1941, Estados Unidos le declara la guerra a Japón. Entonces, Estados Unidos de verdad empieza la Segunda Guerra Mundial por su parte en el Pacífico, ni en Europa, en el Pacífico, luchando en contra de Japón. Recuerda, Japón es un aliado alemán e italiano. Entonces, se puede ver algo inevitable de que quizás Estados Unidos un día vaya a declarar la guerra a Italia y a Alemania, pero por ahora Estados Unidos ingresa en la guerra solo para luchar en contra de Japón. El ataque en Pearl Harbor es un punto súper decisivo en la historia de Estados Unidos. Perdimos tantos soldados y de verdad fue un desafío a nuestra identidad. Por ende, muchos estadounidenses apoyaron al Congreso en su declaración de guerra a Japón. Estados Unidos tiene la ventaja pronto en la guerra en el Pacífico. Tras la batalla de Midway, la isla Midway en el Pacífico, Japón aprendió que sí, Estados Unidos podía luchar, pero había algo diferente en la lucha en contra de los japoneses. En secciones antes, hablamos de que Japón es único. Son ultranacionalistas por varias razones. Además de tener ese nacionalismo que todos los países en el mundo tenían en la época, también la sociedad es muy homogénea. Es decir, que la cultura japonesa contaba con una población con muchas características parecidas o idénticas. Es decir, los japoneses pensaban todos similarmente, hablaban una lengua muy estandarizada, prácticas culturales muy estandarizadas a lo largo del país, así que cuando uno piensa de algo como una nueva creencia en otro país, pues otra creencia. Pero si Japón, una nueva idea entra en la conciencia nacional, todos se obsesionan del ideal. Entonces, resistir a los japoneses, luchar en contra de los japoneses, es luchar en contra de una población, la población más dedicada a su causa que todos en el mundo. De verdad, los nazis en Stalingrado, cuando encontraron que perdían por el invierno y falta de armas y tal, retrocedieron
a Alemania, entendieron que perdieron. Los japoneses lucharán hasta la muerte. No hay rendición para los japoneses. Entonces, Japón para la época había conseguido todo de este territorio aquí, enorme, vasto territorio en el mapa mundial en pocos años, porque estaban tan dedicados a su causa. Estados Unidos, entonces teníamos que saltar isla de isla como una rana para reconquistar y liberar esas islas de Japón que de verdad luchaba ferozmente, ferozmente. Los soldados más dedicados a la lucha en el mundo en la época. Entonces, daba mucho miedo. Hasta llegar, por fin, si puedes seguir, o sea, mi cursor, ese botón, saltamos de isla en isla, 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 reconquistando isla, 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 hasta llegar a las islas de Okinawa, perdón, Okinawa e Iwo Jima, batallas en las que Estados Unidos descubrimos que nosotros perderíamos un soldado americano por cada japonés que el mismo soldado matara en la guerra. Sería desastrosa luchar contra el Japón. Así que Estados Unidos empezaba a pensar de otras estrategias para frenar la guerra y fue inevitablemente la bomba atómica. La bomba atómica fue parte del proyecto Manhattan, una investigación científica en el uso de las nuevas ciencias atómicas por motivos de guerra o bélicas, o también no de guerra, pero esencialmente para julio de 1945, Estados Unidos entendía muy bien que era imposible frenar a Japón sin algo no tradicional. Y en agosto, Estados Unidos detonamos la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima y 3 días después, cuando Japón todavía no rinde, tras ver docenas de miles de personas vaporizadas, detona otro sobre la ciudad naval Nagasaki. La bomba atómica fue tremendamente controversial porque efectivamente más de 100 miles de japoneses fueron matados instantáneamente y son civiles en su gran parte, son inocentes, de verdad, gente común. Hiroshima y Nagasaki no eran ciudades de fortalezas militares, eran 2 ciudades comunes, tanto como Grand Rapids o Detroit, pero Estados Unidos decidió detonar las bombas atómicas. Sin embargo, la controversia queda hoy. Las 2 ciudades contaban con miles y miles y miles de civiles, como tú y como yo, y Estados Unidos decidió detonar las bombas atómicas ahí para causar que Japón se rinda. Entonces tú tienes que tomar la decisión si eso fue la decisión correcta. Fue necesaria la muerte de miles y miles y miles de personas inocentes como tú y yo para frenar una guerra sobre territorio, ¿o no? Se puede ver aquí, si quieres poner pausa, la declaración a la prensa del presidente Truman frente a la detonación de la bomba atómica en Hiroshima. La detonación de esa bomba fue tremendamente transformativo para el mundo, porque el mundo todo entendía que a partir de ese momento no podía volver. Saber que existía tal bomba atómica cambió las actitudes en el mundo frente a la guerra. O sea, para la persona común como tú y yo, la guerra es una batalla clásica, quizás de trincheras y tanques. Pero aquí, guerra total, de cada aspecto de la vida. Arriba a la derecha vemos nosotros un mapa de satélite, una foto de satélite de Hiroshima y debajo, después del bombardeo, con la muerte de miles y miles y miles de japoneses. Los que no se murieron del estallido de las bombas sufrieron diferentes heridas de quemadura, de radiación,
y de verdad heridas de la destrucción física de edificios, que cada bombardeo exhibía características de un terremoto por tanta presión que el estallido emitiera. Me gustaría compartir con vosotros una página interactiva en el Internet que de verdad debería ser solemne. Es muy fácil jugar con esta página, tratarlo como algo de diversión y curiosidad, pero muy solemne porque intenta mostrar las características de el estallido de la bomba atómica en el mundo de hoy. Por ejemplo, se llama Nuke Map, se puede encontrar en la página en nuclearsecrecy.com. Puedes encontrar en la lista de lugares Hiroshima, por ejemplo, el sitio del primer estallido de la bomba atómica que se encuentra en el suroeste de Japón. Si pinchas aquí los diferentes tamaños de bombas en la historia, se puede encontrar Little Boy, el apodo por la bomba que estalló sobre Hiroshima. Si pinchas Detonate en la página, puedes simular la detonación de la bomba, donde se puede encontrar aquí diferentes anillos de destrucción. Sobre Hiroshima, esta sola bomba, sobre una ciudad de gente común. Dentro del anillo primero tenemos nosotros los matados por el fuego, o sea, vaporizado hasta dióxido de carbono, lo que sea. El anillo siguiente es la destrucción, todos los edificios, las personas dentro del anillo que se ve aquí en rojo. En verde, nosotros tenemos muertes que si uno no se muriera por la temperatura alta, instantáneamente la radiación te llevaría a la muerte muy pronto. En este anillo nosotros tenemos destrucción masiva, pero es posible que uno pueda sobrevivir. En el anillo anaranjado, los de aquí se murieron por la quemadura de la bomba. Es posible sobrevivir, pero no fácilmente. Entonces se puede ver aquí las bajas en total, miles y miles y miles, 6 dígitos. Si pudiéramos simular este en otra ciudad en el mundo, digamos que eso fuera, por ejemplo, Nueva York. Misma bomba sobre Nueva York. Se puede encontrar aquí aún más destrozos. Se puede ver sobre la isla de Manhattan. Si la misma bomba estallara allá, tendríamos nosotros bajas de cientos de miles de americanos en mediados de un día normal. Fíjate, ese es de donde viene el miedo, porque el nacimiento de esa tecnología implica entonces que es posible crecer o agrandir las posibilidades por esa tecnología. Estoy grabando este vídeo de Grand Rapids, en Michigan. Entonces lo voy a simular sobre high school, donde yo enseño, que es Northern High School en Grand Rapids, en Michigan. Si lo buscamos en el mapa, se puede encontrar mi edificio y al pinchar Detonate se puede encontrar que sería una bomba fatal para miles y miles y miles. Y yo me incluiría en ese número si eso se estallara un día en que yo enseñara. Fíjate, gente en Hiroshima no sabía que venía la bomba. Estaban como tú y yo viviendo la vida común. Entonces, eso es lo que hace que aún más es horrorífica la tecnología de la bomba atómica. Fíjate en avances tecnológicos en Nuke Map aquí. Por ejemplo, la bomba que se estalló sobre Nagasaki, aún más grande. Entonces, simulándolo sobre a high school donde yo enseño, es horrorífico la posibilidad, pero fíjate en la lista aquí tenemos mucha más tecnología que esto todo inició con esos bombardeos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el Minuteman III, que Estados Unidos tenemos varios de estos en Estados Unidos ahora mismo.
tecnología muy similar a Hiroshima. Fíjate, cuánto más grande. Enorme. Aniquilaría la ciudad donde vivo yo en su mayor parte. Es imposible de imaginar. Fíjate, saber pronto después de Hiroshima que vivieras en un mundo en que era posible dentro del ámbito de una guerra mundial que se usaran esas bombas. Pero no se paró ahí. La tecnología y la carrera de armamentos hizo que muchos países compitieran para crear tecnología más fuerte, para que pudieran frenar que otros países quisieran luchar en contra de ellos. Minuteman I, que nosotros tenemos, es de 1,000 toneladas de explosivos. Sería increíble de imaginar. Los que no conozcáis Grand Rapids en Michigan, me refiero a esta parte de Michigan, se puede ver desde el mapa así, es un horror, completo horror que eso exista, pero todavía no es la bomba mayor que existe hoy. Estados Unidos, por ejemplo, detonamos una vez una bomba de hidrógeno de este tamaño, que casi alcanza el lago Michigan desde la ciudad de Grand Rapids, y esa tecnología existe, lo estallamos hace 50 años. Lo más fuerte del mundo usado es la bomba Tsar Bomba. Tsar Bomba es enorme, enorme, enorme. Fue usado por los rusos, probado en Siberia, y sí, unos rusos se murieron en las pruebas científicas de esta bomba. Es enorme, enorme, enorme. Y la tecnología sigue siendo investigado, o sea, durante la Guerra Fría, en los años 60, 70, Rusia investigó una bomba que tuviera el rango presente en el mapa. Chavales, os digo, no estoy aquí dándoos ejemplo tras ejemplo tras ejemplo solo para asustar. Quería que supierais muy bien que a partir de Hiroshima, la tecnología es como la caja de Pandora. Cuando uno la abra ya no puede volver a cerrarla. La tecnología ya existía y no pudieron volver atrás. Es que la pregunta esencial es sí. La bomba atómica causó la rendición de Japón, y la rendición de Japón dio fin a la Segunda Guerra Mundial. Vale. ¿Pero fue la decisión correcta? Esa es tu pregunta y es tu decisión personal. Si Estados Unidos hicimos lo que teníamos que hacer y fue la decisión correcta, o si los costos de vidas humanas no valió esa pena.